¿Cómo estás? Hola Rebeca, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy hemos visto que el diario La Gaceta se ha hecho eco de este asunto, en lo que tú has calificado, también has hablado de ello en tu canal, como la mafia de Meta en España. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a ti, si no me equivoco, hace poco te han cancelado una cuenta en la que tenías más de 1 millón de seguidores. Pues esto es una dinámica que lleva ocurriendo mucho tiempo. Ya hubo un escándalo en Estados Unidos por el cual hubo despidos masivos, en el cual básicamente se descubrió que había muchos empleados de Meta que a espaldas de la empresa se dedicaban a extorsionar y a secuestrar cuentas y que luego, posteriormente, por detrás, cobraban para recuperarlas. Dinámica que se está dando en Meta España, que lleva mucho tiempo dándose, y personas corruptas dentro de la empresa que a espaldas de la empresa están ejecutando censura, tirar cuentas e incluso luego recuperar esas propias cuentas dentro de un negocio que se basa en la pura extorsión y básicamente en comportarse como una mafia. En mi caso, por ejemplo, yo perdí la cuenta hace 4 meses por una foto de una manifestación feminista, ya que hubo una denuncia, que no sabemos bien de dónde viene, de que eso tenía copyright. Una foto que no tiene ni copyright ni nada por el estilo. Tiraron la cuenta, no dieron ninguna explicación más, no revisaron la cuenta, se enviaron burofax, no se respondió desde Meta España y se tuvo que requerir ahora a Meta Irlanda, que afortunadamente sí que ha dado respuestas y ha dicho que brevemente intentará resolver todo esto. Pero esto nos hace ver, en cierto modo, todo el entramado de corrupción que hay dentro de Meta España, que se beneficia un poco de estar lejos de la sede de Estados Unidos, que ya sí que está ejecutando cambios radicales en cuanto a censura por cuestiones políticas, y que además ya no solo es que ocurra esto, sino que se han dado casos de muchos más usuarios que, ajenos totalmente de la política, están sufriendo lo mismo. O sea, yo he recibido cientos y cientos de miles de, bueno, cientos de miles más bien no, cientos de testimonios de influencers de muchos tipos, desde Willy Rex hasta, no sé, gente como Borja Sanfélix, Spell Workout, gente que no tiene nada que ver con la política, que te vienen a contar que han sufrido estas mismas extorsiones. De decir, de repente empiezo a tener problemas, me llegan strikes constantemente, me llegan por cosas que además que no tienen mucho sentido. O sea, no sé, estás hablando perfectamente de manera, no sé, desahogada en las stories y te meten discurso de odio. O sea, por algo que no es discurso de odio ni nada por el estilo. Lo revisa un humano y eso te mete en un strike. Se ha baneado, poquito a poco, poquito a poco. O a lo mejor te tiran la cuenta porque dicen que estás, no sé, ¿cómo se suele decir? Se suele decir suplantando la identidad de otra Sí. persona y te tiran la cuenta, básicamente. Y esto está ocurriendo con muchísimas personas distintas que, curiosamente, luego por detrás viene una persona mágicamente que dice: yo tengo un amigo que trabaja en Meta y que te puede ayudar a recuperar todo esto, siempre por un módico precio. Llegado a este punto, a mí ya me llegaron a filtrar información de que hay personas a sueldo que se encargan de hacer ciertos encargos a nivel político para intentar censurar, para intentar tirar cuentas y para intentar restar alcance a ciertos perfiles conservadores. Entonces, a raíz de todo esto, ya a mí ya me encajó básicamente todo lo que estaba ocurriendo, porque es como, ¿cómo puede ser que durante 4 meses no haya habido ni una sola respuesta desde Meta España respecto a mi cuenta? Una cuenta de casi 1 millón de seguidores, etiquetada como medio de comunicación, no es una cuenta cualquiera, y no hay absolutamente ninguna respuesta, además con algo que es negligente. O sea, esto lo hemos revisado con los abogados y es negligente porque es una foto que está hecha desde una manifestación feminista, no tiene copyright ni nada por el estilo. Claro, cuando ya requieres a Meta Irlanda y te das cuenta de que Meta Irlanda sí que te responde, dices, ¿por qué Meta España no responde nadie? Esa es una pregunta que yo creo que hay que contestar. Es la pregunta, desde luego, más llamativa en este caso. Te has referido a pues, cientos de personas, ¿no?, que también han sufrido esa censura, como tú, en este caso, por parte de Meta España. ¿Podríamos decir que el patrón que se cumple en esos influencers, esas personas que están siendo canceladas, por ejemplo, en Facebook o Instagram, son conservadoras? Es decir, ¿estamos insinuando, podríamos entender que quizá hay mano del gobierno de Pedro Sánchez detrás de estas cancelaciones? ¿Así lo consideras? Podría ser, o sea, no me Porque extrañaría nada porque yo he recordemos, sufrido. Víctor, solo una cosa, que el gobierno en este caso ha sido muy crítico con, por ejemplo, influencers o youtubers que viven fuera de España. Ya no solo es eso, sino que yo, por ejemplo, con el cambio de X, que el de antes que era Twitter,
yo pasé de tener ataques de bots a de repente ya no tener ataques de bots. Entonces te hace sospechar de muchas cosas, porque dices, vale, ahora mismo ¿cuál es la única red social que todavía tiene cierto nivel de censura, donde los fact-checkers estaban muy fuertes? Es Meta, y creo que todavía Meta en España y muchos otros países está beneficiando de que desde la sede de Estados Unidos nos han tomado acciones como ya se tomó desde X. Entonces, yo creo que hay un patrón claro y también creo que hay muchas personas que si tú te pones a analizar el nivel de vida, muchos empleados de Meta, no corresponde con el sueldo que tienen. O sea, de decir, esta persona, ¿por qué vive al nivel que vive? ¿Por qué? Porque está cobrando extorsiones por detrás. Y se dedican a tener toda una red mafiosa por la cual te joden porque saben que tienen la capacidad de joderte y como saben que tú dependes de ellos, porque al final hay gente que vive de esto. O sea, yo tengo la suerte que al final estoy muy diversificado y tengo muchas cuentas, pero hay gente que vive de su cuenta de Instagram. Entonces, si tú les jodes por ahí, van a hacer todo lo posible por recuperarla. El problema es que, como les tienen miedo, básicamente, porque es como me ponga malas con ellos, me van a seguir perjudicando, pues acceden. El punto es que ha llegado un momento en el cual pues, le han tocado los cojones a la persona equivocada y a mí ya me ha hartado con este tema porque ya me di cuenta de que esto es una cuestión ya de persecución de personas que están lucrándose a espaldas de la empresa, que esto también la señora Irene Cano debería explicarlo, cómo permite que haya personas, porque esto lo tiene que saber 100% porque ha habido casos a nivel mundial de despidos masivos por estas cuestiones, como todavía hay personas en España que pueden seguir haciendo esto de manera impune, porque además es que se sabe el nombre de estas personas. Ese es el problema. Y estas personas luego van a premios, los tienes en los mejores lugares. ¿Por qué? Porque se están cobrando favores. Se cobran favores de, pues mira, yo te voy a filtrar información de la competencia, yo te voy a poner aquí, yo te doy el verificado, este tipo de mafiosadas que tienen en Meta y que nadie se pone a hablar de ellas y que nadie se pone a decir por qué tiene que haber esta trama corrupta y no puede funcionar como el resto de redes sociales. Otras redes sociales con las cuales no hay ningún problema, como puede ser YouTube, como puede ser X, o incluso el caso de TikTok, que mira, fíjate, hablamos de TikTok, que es el gobierno chino y demás, pero vamos, lo de Meta, vamos, es peor que lo que te puedas encontrar en China a nivel de censura, porque es una barbaridad, es persecución absoluta. Irene Cano, a la que te referías anteriormente, por si no lo saben los espectadores, que es la directora de Meta España. Es curioso porque pues con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, escuchamos a Mark Zuckerberg decir que iba a cambiar pues, la forma de verificación, ¿no?, de los contenidos en Facebook después de que hubiese habido de que se estuviesen produciendo muchas denuncias de contenidos que estaban siendo censurados en esta red social. Sin embargo, no se ha visto, por lo tanto, según lo que estás contando, ningún cambio desde que Zuckerberg dijo que iba a aplicar ese cambio en la verificación. Entendemos que quizá porque es algo que solo controla, en este caso, Meta España. Yo creo que sobre todo es porque al final no deja de ser una sede que no es muy grande para una empresa tan grande como es Meta y se benefician del desconocimiento. O sea, por eso yo creo que es importante que esto llegue a Estados Unidos y que se tenga constancia de ello, porque al final realmente lo que se está haciendo es limitar la libertad de expresión y se están aprovechando precisamente de ese desconocimiento y de estar aislados, de que nadie viene a verificar lo que pasa en esa sede. El punto es que hay que exigir responsabilidades, además, responsabilidades fuera de España, porque en España es todo un chiringuito. O sea, al final esos se protegen entre ellos. Es decir, bueno, aquí estamos aquí nosotros, hay que llamar a gente que esté mucho más arriba o gente que esté en otros países con mucha más responsabilidad y que eche un ojo al equipo, porque si echan un ojo al equipo, se van a encontrar muchas actitudes negligentes. Yo ya el año pasado amenacé con un burofax a Meta que si esto no cambiaba iba a poner una demanda. Cedieron, curiosamente, pero en el caso de Irlanda, porque evidentemente me dieron la razón de que estaba siendo censurado, pero volvemos al año siguiente con un cierre de cuenta. Y esto es recurrente, constantemente, recurrente. Y ya te das cuenta de que esto no es un problema de que en Irlanda te tengan manía, sino que es un problema de que en la sede de Meta España se están recibiendo órdenes y hay gente cobrando por restar alcance y por cerrar cuentas, básicamente. Esto es lo que está ocurriendo y que nadie ha querido desvelarlo, porque al fin y al cabo hay miedo a que, bueno, y si lo digo y me quitan mi cuenta, hay mucha gente que depende de todo esto. Entonces, llegado ya a este punto, yo creo que es el momento de abrir un debate respecto a estas cuestiones, porque hablamos de una cuestión de libertad de expresión y de pura corrupción, porque se están haciendo cuestiones que son literalmente negligentes. O sea, si dijeras, a mí me han enterrado la cuenta por algo justificado, diría, vale, perfecto, es totalmente justificado, pero es totalmente injustificado. ¿Habéis planteado, hablabas tú de una demanda, os habéis planteado entre varios influencers que habéis sido afectados por este tema, presentar una demanda conjunta contra Meta España, contra Irene Cano?
Está sobre la mesa. Además, varias personas me han informado que ya están con querellas contra ellos, porque han tenido problemas de muchos tipos. O sea, me han contado problemas de todo tipo, o sea, de muchos ámbitos. Y algunos ni siquiera son políticos. Es una cuestión de pura extorsión, de gente que se ha acostumbrado a vivir muy bien y cada cierto tiempo cobrarse favores de, pues mira, yo te ayudo a recuperar la visibilidad de tu cuenta, y se han acostumbrado a este negocio, que es un negocio mafioso, básicamente. O sea, dedicar a hacerte daño en sí a tu cuenta y luego encima reparar ese daño. Es como ellos mismos han generado ese daño y viven de repararte ese daño. Y se lucran de esa posición de poder que es tocar una teclita y te han jodido el alcance de la cuenta o te han tirado una cuenta. Y se aprovechan de esa posición de poder y creo que tiene que haber mucho más control desde Meta de la clase de personas que tienen dentro, muchas más verificaciones de los procesos que hay y sobre todo que haya gente al cargo que garantice que haya una neutralidad de este tipo de espacios. No hablamos de que se quiera empujar el discurso de un lado a otro, sino que haya libertad para que cualquier persona de cualquier ideología, más de izquierdas, más de derechas, se pueda expresar y que la gente decida lo que considera que es verdad o no es verdad, o lo que está bien o lo que está mal, como ocurre en X, con las notas de la comunidad. Lo que no puede ser es que establezcamos unos árbitros que sabemos perfectamente a quiénes responden y quiénes son financiados y que decidan lo que es verdad y lo que es mentira, y luego ya no solo eso, sino que se beneficien a unos y se perjudiquen a otros. Pues muchísimas gracias, Víctor Domínguez, por estar estos minutos con nosotros. Estaremos pendientes de cómo avanza ese tema y aquí queda esa denuncia, pues que también, de la que también nos hacemos eco en Periodista Digital.